Vampiros en América, las exhumaciones y autopsias más siniestras. En las profundidades de la historia estadounidense yace un capítulo macabro y perturbador, las autopsias de vampiros. En una época donde la ciencia se entrelazaba con la superstición, las comunidades rurales se enfrentaban a una amenaza invisible que creían surgía de sus propias tumbas. El miedo a los muertos vivientes sedientos de sangre llevó a la realización de exhumaciones y autopsias siniestras, en un desesperado intento por detener la propagación de una enfermedad misteriosa. Adéntrate con nosotros en este oscuro y fascinante fenómeno, mientras desentrañamos los secretos de las autopsias de vampiros en Estados Unidos. El legado oscuro, investigando las prácticas mortuorias de los supuestos vampiros en Estados Unidos. Las macabras autopsias de vampiros en Estados Unidos han sido objeto de fascinación y debate durante más de un siglo. Estas inquietantes prácticas consistían en exhumar y realizar autopsias a personas sospechosas de haberse convertido en vampiros después de su muerte. El propósito detrás de estas operaciones era asegurarse de que el supuesto vampiro no estuviera alimentándose de los vivos, y en algunos casos extremos, incluso se procedía a quemar el corazón como medida de precaución. Este fenómeno, aunque puede parecer extraño y supersticioso en la actualidad, tuvo un impacto significativo en la historia y la cultura de Estados Unidos. La creencia en los vampiros ha existido durante siglos en diferentes culturas alrededor del mundo. En el siglo XIX, esta creencia llegó a Estados Unidos, donde se difundió rápidamente, especialmente en las áreas rurales y aisladas. La explicación para este fenómeno puede encontrarse en la falta de conocimiento científico y médico de la época, así como en la presencia de enfermedades y epidemias que parecían inexplicables. Una de las enfermedades que más contribuyó a la creencia en los vampiros fue la tuberculosis, también conocida como la peste blanca. La tuberculosis era una enfermedad mortal y altamente contagiosa en ese entonces, y su forma de propagación y los síntomas que presentaba a menudo desconcertaban a los médicos de la época. Las víctimas de la tuberculosis a menudo experimentaban pérdida de peso, debilidad, palidez y tos con sangre, lo que llevaba a la comunidad a creer que el difunto se había convertido en un vampiro sediento de sangre. Ante el miedo a la propagación de la enfermedad, las comunidades tomaban medidas desesperadas para asegurarse de que los muertos no volvieran a la vida como vampiros. Se creía que los vampiros regresarían para alimentarse de los vivos y continuar propagando la enfermedad. Por lo tanto, se llevaban a cabo exhumaciones y autopsias post-mortem para buscar signos de vampirismo en los cuerpos. Estas autopsias a menudo se realizaban de manera macabra y siniestra. Se creía que si un cadáver mostraba signos de estar vampirizado, como uñas y cabello que continuaban creciendo, ojos abiertos y sonrojados, o sangre fresca en los labios, se confirmaba la sospecha de vampirismo. En algunos casos, se encontraban cuerpos con una postura retorcida, lo que llevaba a la creencia de que el difunto había intentado escapar de su tumba. Una vez que se identificaba a un supuesto vampiro, se tomaban medidas extremas para evitar que regresara. La medida más común era extraer y quemar el corazón del difunto. Se creía que el corazón era el órgano responsable de la vida y la sed de sangre del vampiro. La incineración del corazón se consideraba la única forma de eliminar la amenaza del vampirismo por completo. Estas prácticas mortuorias basadas en la creencia en vampiros continuaron en Estados Unidos durante décadas, especialmente en las áreas rurales donde la superstición y el aislamiento eran más predominantes. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX y se desarrollaba la medicina moderna, la creencia en los vampiros disminuyó gradualmente. Se descubrió que muchas de las características atribuidas a los vampiros tenían explicaciones médicas racionales, como la descomposición natural del cuerpo y los efectos de ciertas enfermedades. Hoy en día, la idea de los vampiros y las autopsias macabras realizadas en busca de evidencia de vampirismo se considera parte del folclore y la superstición del pasado. Sin embargo, este fenómeno histórico no debe subestimarse, ya que refleja la intersección entre el miedo, la falta de conocimiento científico y la necesidad de controlar enfermedades mortales. La creencia en los vampiros y las autopsias realizadas en busca de vampirismo en Estados Unidos representan un capítulo fascinante y perturbador en la historia cultural y médica del país. Si bien estas prácticas ahora se consideran arcaicas y supersticiosas, es importante comprender el contexto histórico y las circunstancias que llevaron a su realización. El miedo a enfermedades mortales y la falta de conocimiento médico contribuyeron a la persistencia de estas creencias y prácticas durante tanto tiempo. En conclusión, las macabras autopsias de vampiros en Estados Unidos son un ejemplo impactante de cómo la creencia en lo sobrenatural y el miedo a enfermedades mortales pueden influir en las prácticas culturales y médicas.
Aunque hoy en día estas prácticas se consideran parte del pasado supersticioso, nos recuerdan la importancia de la educación científica y el avance médico para comprender y abordar enfermedades de manera adecuada. El estudio de este fenómeno histórico nos permite reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la superstición y la forma en que las sociedades enfrentan los desafíos de salud. El candelabro, iluminando mentes.